Bienvenidos a un nuevo programa de cápsulas educativas. Estas cápsulas que vamos a estar presentando durante todo el año en conjunto con todos nuestros departamentos y docentes de nuestro establecimiento Echegoyen. Saludamos a todos nuestros radio escucha que nos están sintonizando por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano y además los que nos van a ver a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos una invitada especial. ¿Por qué? Porque es el Día de la Tierra, un día sumamente importante para todos, un día de mucho pensamiento para la gente, por así decirlo, la gente hoy en día está, ¿cómo explicarlo? Está en deuda, por así decirlo, con la Tierra. ¿Por qué? Porque el tema de la contaminación, el tema de la guerra, todos estos temas que están afectando al ecosistema, son los que vamos a tocar el día de hoy. Y qué mejor que con nuestra invitada y docente de ciencias de nuestro colegio, Macarena Pinilla, que a la vez también es magíster en botánica. Bienvenida, Maquita, un gusto tenerte en nuestro estudio de Radio Echegoyen. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar acá, lo principal para todos los que nos están escuchando es explicar de dónde nace este día, el Día de la Tierra. Bien, esto parte más o menos en la década de los 60 en Estados Unidos, bien, cuando con todo este tema de la revolución industrial y una serie de sucesos tecnológicos en este país, entonces la gente común y corriente se empieza a dar cuenta que ya las calles están llenas de smog, el tema de la contaminación por plástico y una serie de situaciones ya les estaba incomodando, ¿ya? En los inviernos mucho el tema del resfrío, esto de la congestión por el tema de la contaminación atmosférica. Y entonces las personas empezaron a organizar en pequeños grupos y cada cierta cantidad de años entonces organizaban manifestaciones masivas donde como pobladores, como ciudadanos entonces aprovechaban de manifestarse en contra de las industrias de los distintos estados y distritos entonces de la zona. Y esto como empezó a hacerse masivo, principalmente hubo un senador que se llamaba Gaylord Nelson, ¿ya?, que en el año 1969 convocó una situación, una manifestación que reunió a muchísima gente. De hecho, yo aquí tengo el dato, fueron 20 millones de personas. Hartas personas. Que entonces se reunieron para manifestarse en contra de la contaminación y de todo el tema que entonces le estaba provocando ciertas enfermedades y problemas a la población. Y entonces luego de esta gran manifestación que nace en Estados Unidos pero se multiplica alrededor del mundo, entonces es que en 1970 se designa como el 22 de abril el Día Mundial de la Tierra. De la Tierra. Uh-huh. Porque a través de esta, que fue la primera manifestación, por así decirlo, que hizo el llamado a nivel general y provocó que el planeta completo se mantuviera en movimiento. O sea, más que la primera manifestación, fue como la manifestación más mediática por la cantidad de gente que se reunió para hablar sobre lo mismo. O sea, los problemas que estamos causando como humanidad en nuestros recursos y también en nuestra en nuestro único hogar que es la Tierra. Claro. Y bueno, durante este día, en general, los países se dedican a promover actividades y también algunas políticas públicas respecto al cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Perfecto. Y respecto a esto, por ejemplo, si lo aterrizamos un poco más a nivel de institución, por ejemplo, ustedes con los alumnos... obviamente yo sé que en ciencia siempre trabajan con temas relacionados, no específicamente por el Día de la Tierra, siempre están trabajando constantemente en esto, pero tú me habías contado, antes estuvimos conversando con Maca, estuvimos viendo ahí, hablando sobre el tema, y bueno, tú me comentabas que hicieron unos trabajos que han estado haciendo específicamente. Sí, bueno, en particular hoy, en uno de los electivos que tenemos dentro de nuestros planes diferenciados en biología de los ecosistemas, dado que estamos hablando sobre biodiversidad y cómo las distintas acciones humanas entonces están generando amenazas y consecuencias dentro de la biodiversidad,
es que los chiquillos entonces hicieron una pequeña actividad donde tuvieron que crear una oncecita. Ya. Sí. Cuéntanos, ¿de qué trataba las oncecitas? Bueno, esta es una... aquí capaz que debía haberle pedido ayuda a algún colega del área de lenguaje, pero es un recurso literario, ya, por decirlo perfecto. así, ¿ya? Que nace en países europeos y es un tipo de poema corto, ¿ya? Que tiene un patrón particular dado, ¿ya? Ya. Y la característica fundamental de las oncecitas es que contienen 11 palabras que están organizadas en un orden específico. Ah, ya. Y con eso entonces los chiquillos generan un pequeño micropoema, podríamos Llamarlo. decir. Ya. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, los chiquillos... como les comento, estamos en esta unidad de biodiversidad, entonces justo hoy estábamos hablando sobre las acciones humanas y cómo estas afectan a la biodiversidad. Les pedí entonces que el tema fundamental de su oncecita fuera la tierra, ¿ya? Y entonces esto tiene una estructura. En particular yo les pedí que por cada línea entonces tuviera la siguiente estructura. Por ejemplo, se parte con un adjetivo. Esa es la primera palabra, un adjetivo. Luego la siguiente línea es un sujeto o un objeto junto con un artículo. Entonces, ahí serían 2 palabras. Luego la siguiente línea es una acción que ellos tienen que describir en 3 palabras. Luego, la siguiente frase debe complementar la acción que ellos enunciaron anteriormente con 4 palabras y luego hay una palabra de cierre que tiene que evocar algo. Ya, entonces ahí están las 11 palabras. De ahí viene oncecitas. Y de ahí vienen las oncecitas, ¿sí? Y bueno, de hecho hay algunos chiquillos que ya mandaron el trabajo y como que me gustaría quizás como compartirles así como para que ustedes vean de qué se trata esto. Entonces voy a tratar de poner... Un ejemplo más claro. Sí, voy a tratar de poner una voz de poema. Discúlpeme porque yo no manejo mucho esta parte, pero le voy a tratar de poner empeño. Entonces, aquí hay uno. Vamos a dejar a los chiquillos en modo incógnito porque si no, después van a llegar a la electiva y decimos que salía ahí en el... Entonces, este parte así. Enorme. La tierra me da hogar. Debemos cuidar de ella. Amar. Y ahí viene el silencio. Profundo. Bien, aquí hay otro. Cansada. La tierra, de nuestra calamidad, nos protege cada día. Recuperar. No, buena. Sí. Salen cosas... Sí. Y lo importante que son, como tú dices, son 11 palabras, pero 11 palabras como... Es que son... un mensaje que llega... Exacto, esa es la idea, que tenga como un mensaje. Claro. A veces uno está acostumbrado a que el mensaje venga, no sé... Más fabricado. Más fabricado, como un texto largo, de repente, pero a veces son las palabras precisas que nos hacen pensar respecto... Uno de repente, ese texto largo uno lo puede, por así decirlo, armar en la cabeza con pequeñas palabritas. Claro. Uno mismo lo puede armar y sentirlo, por así decirlo. Sí. De hecho, yo siempre como que me he imaginado cuando uno hace este tipo de ejercicio, poner como una música de fondo así como para claro. como para poder evocarlo. Leerlo. Sí, aquí hay otra. Desesperada intenta salvarse la gran biodiversidad de la tierra viviente. Liberación. Mira. Rescato, de todos los que he leído, rescato la última palabra. Como que es como... Claro, porque... Como que te entrega algo, pero la última palabra es como... La idea es que la última palabra provoque algo en el lector. Así que yo creo que lo han logrado, no sé, y después nos van a contar si lo logró también en el público. Claro. ¿Otro más o continúa? A ver, tengo otro, no sé. Quizás puede que... tenía uno por ahí. Justo lo cerré. Pero no importa. Pero más o menos de eso trataba las oncecitas. Sí. Bueno, ¿no? Interesante el trabajo que hacen los alumnos y ahí... Bueno, y los profes
¿también ayudan los profes de lenguaje o no en esto? ¿O solamente tú? En este caso en particular, esta fue una actividad como pensada desde la asignatura, Ya. pero claramente esto podría dar pie Se incluso da- hasta como un proyecto que pudiese ser con los otros profesores. Exacto. O sea, imagínense hacer oncecitas para distintos temas que uno va tratando en las asignaturas y de repente se puede armar quizás hasta un Exacto. librito, Oye, algún buena idea. poemario de oncecita, Sí. lo vamos a anotar ahí. Vamos Lo a vamos anotar. Profe Jaime, espero que esté viendo esto. Oye, Maquita, consulta. Bueno, respecto yo creo que lo principal hoy en día, con lo que yo inicié, que al decir la palabra de que tenemos una deuda con la tierra, yo creo que a todos se les vino a la cabeza inmediatamente del por qué. Yo creo que por el tema de la contaminación, el tema de esto mismo de la guerra de Rusia con Ucrania, las armas nucleares, la capa de ozono, el tema de todo lo que habíamos conversado de que la gente, hay partes donde se necesita lluvia, no está lloviendo, no pueden cultivar. Entonces, respecto a todo eso, ¿qué nos puedes hablar tú como al respecto? Sobre todo de lo que habíamos hablado del tema del reloj climático, que, bueno, acá anoté un par de datitos que se creó en el 2015, pero el 2021 fueron donde tuvo las emisiones más altas y que llamó y causó alerta a nivel mundial. Claro, y que de hecho hace como una semana aproximada, Sí, como una semana. en Nueva York se puso este reloj y más o menos indica que nos quedan como 5 años y tanto para poder entonces tomar acciones al respecto. Claro. Y es que pasa que en estos últimos años la Tierra ha tenido un ente, una especie en particular que habita en ella, no voy a decir el nombre, nosotros, la especie humana, que ha estado generando distintos tipos de actividades, como por ejemplo la agricultura, la industria, el comercio, incluso hasta actividades recreativas que uno podría decir, bueno, pero esto no le hace mal a nadie. Hay muchas cosas que estamos haciendo como seres humanos y que traen amenazas y consecuencias a niveles globales, tanto sobre la naturaleza como la biodiversidad, que es entonces todo esto que engloba tanto la cantidad de especies que habitan con nosotros y también los ecosistemas subyacentes. Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas que nosotros generamos como seres humanos? A través de nuestra existencia misma, pérdida y fragmentación de hábitat. Ya, cada vez que nosotros utilizamos un lugar donde había un ecosistema y lo generamos para, no sé, un tema industrial o poner casas, por ejemplo, que eso aquí en la región del Biobío es un problema, claro. Sobre todo porque aquí en particular tenemos muchos humedales y los humedales a nivel de construcción de casas se han estado secando para que se puedan construir departamentos y cosas, etcétera. O reservas, por ejemplo, lo que pasó con la desembocadura. Exacto. También muchos sectores costeros que son reservas, que son ocupados, que tienen sus propios ecosistemas. Y, por ejemplo, algo que yo no sabía, de repente hay microecosistemas que uno, por una pequeña cosa, por ejemplo, que yo aprendí haciendo trekking, por ejemplo, el tema de botar basura, tú al botar o al mover algo o dejar algo que no era del ecosistema, tú estás inmediatamente afectando un microecosistema o un mundo que puede ser pequeñito, que uno no lo tiene a la vista, pero uno lo está afectando por el hecho de algo que no era de ahí, simplemente. Claro, porque uno tiene la noción de que lo que yo observo es lo que existe. Claro. Pero desde el punto de vista de los ecosistemas, no solamente los ecosistemas están compuestos de organismos que nosotros observamos a simple vista. Árboles, nosotros podemos ver gatos, perros, podemos ver zorros, huemules, cóndores, etcétera, arbustos, pasto. A lo más chiquitito quizá un hongo, pero los ecosistemas también están compuestos de algo fundamental y que son los microorganismos, por ejemplo. Y los microorganismos, que son necesarios para que todo un ecosistema grande o todo esto que nosotros vemos a simple vista se pueda mantener. Claro. Incluso nosotros mismos como seres humanos somos un ecosistema porque más que células humanas, nosotros somos células
procariontes. De hecho, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo está colonizado por estos organismos chiquititos, bacterias, parte de nuestra flora intestinal, por ejemplo, y que sin ellas nosotros no podríamos existir. Claro. Entonces, parece que vamos a tener que darle un nuevo significado a ser humano, porque en realidad estamos compuestos más de organismos procariontes que son, entre comillas, se dice que son los más primitivos, pero también son los que mejor se adaptan, que las mismas células humanas. Entonces, un dato ahí. Sí, eso es un dato freak. Y sí, toda acción que nosotros realicemos, el hecho de dejar un vaso plástico de repente, no sé, ahí tirado en la playa, dejar retazos de ropa en alguna parte del camino mientras uno está haciendo trekking, otras cosas, envoltorios plásticos, todo esto que no se degrada, a la larga, entonces, sí, claramente afecta a algún componente del lugar donde yo estoy yendo, que seguramente va a afectar a algún ecosistema o microecosistema, Claro. como dices tú. Mismo caso, por ejemplo, esto de los pumas cuando bajan de la montaña, porque con las construcciones de casa que están en periferia, ya están cada vez más altos, más en la cordillera, más en los cerros, de que tienen que bajar a buscar la comida porque ya su lugar, su hábitat está muy invadido. Claro. O el caso, por ejemplo, de, no sé, pues había una parte en uno de los trekking, la Laguna del Barco, donde habían bosques nativos de araucaria, los cuales les salía todos los inviernos un hongo que las mataba. Sí. ¿Y qué pasa? Que este hongo moría todos los años naturalmente por las lluvias. Pero ¿qué pasa? Que en este sector y con las pocas lluvias que han habido, el hongo no logró morir. Con el frío y la lluvia, se radicaba y dejaba de matar a la araucaria. Entonces, ahora último, hay muchos parques o reservas que están como cerradas y la están cuidando, porque como no ha habido lluvia, no ha habido nieve, este hongo siguió y está matando a esta flora natural que se encuentra ahí. Sí, pues. Y de hecho, ahora que me hiciste acordar de eso, evocando un poco de dónde vengo, yo soy de allá del sur, de Coyhaique, la Patagonia. Hubo un tiempo que hubo un problema por una microalga que se llama dídimo. ¿Ya? Y que en general el dídimo no era de esa zona, pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí viene de nuevo la acción del ser humano. La región de Aysén es muy cotizada por el tema de la pesca, pesca con mosca, y es como internacionalmente un lugar muy reconocido porque hay mucho lago, hay mucho río, etcétera, con distintos tipos de especies que sirven para ese tipo de deporte. Pero el tema es que la gente que llegaba a los ríos con sus botas y sus cosas especiales venían de otras partes del mundo y a veces no limpiaban bien su equipamiento. Entonces, lo que pasó fue que trajeron al dídimo a Chile, que entonces, cuando uno ve lugares infectados con dídimo, el dídimo se va acumulando, porque estos son microorganismos, pero cuando se acumula mucho parece como, yo la primera vez que lo vi era como papel, así como si hubiéramos tirado papel higiénico al agua y como que hubiesen quedado así como motitas flotando en el agua. Eso es lo que pasa con el dídimo. Entonces comprenderán que en esas zonas que son algunas pristinas, tener este contaminante ahí, bueno, en realidad es una especie invasora, ¿ya? Pero termina siendo un contaminante visual, por ejemplo, es feísimo, o sea, tener dídimo ahí. Aparte que afecta en otras cosas dentro del ecosistema. Y es increíble como hay ecosistemas que, o sea, no sé si se le llamará ecosistema, pero primero cuando uno viaja, hay cosas que uno no puede traer o tiene que, no sé, pues desinfectar, no puede pasar porque pueden traer cosas de otro país que son de sus ecosistemas que no están acá y que pueden matar a otra planta, no sé, o pueden acabar con otro árbol. Sí, es terrible. Bueno, y el ser humano es la peor de todas. Es sequísimo para llevar cosas de un lugar a otro. O sea, es como pensar, por ejemplo, cuando uno sale de viaje de repente y uno quiere traerse una plantita, o las mamás sobre todo de repente hay el esqueje de esta planta que no la he visto y la traen. El problema es que a veces, bueno, ese tipo de acciones, si no se controlan y si uno no las tiene como en una situación controlada, es donde se desbordan y entonces estos organismos empiezan a invadir otros lugares, porque
al final, ¿qué es lo que pasa? Los organismos encuentran los nutrientes y todas las cosas necesarias como para poder sobrevivir, entonces como que se sienten bacanes y empiezan a proliferar. El problema es que las especies nativas son afectadas, les empiezan a quitar espacio, les empiezan a quitar nutrientes, las empiezan a depredar, y entonces ahí es donde se generan los problemas medioambientales. Claro. Ahora, respecto a ecosistema, un ecosistema está formado tanto por componentes bióticos como abióticos. Entonces, uno considera los organismos vivos de un lugar que interaccionan entre sí, pero aparte de estos, interaccionan con sus componentes abióticos. Piedras, agua, viento, componentes climáticos, etcétera. Entonces, más o menos eso. Y bien, en realidad el ser humano afecta de muchas otras formas y principalmente yo creo que ahora el tema principal es el tema de la contaminación por residuos, sobre todo residuos. Y ya tuvimos aquí la mala fortuna en Talcahuano, sobre todo en la bahía de Rocuán hace muchos años, que por un tema de contaminación por residuos, entonces el ecosistema que estaba en esa zona se vio afectado, ¿ya? Esto yo no lo viví porque yo no estaba aquí antes, pero muchas personas me han comentado que en los años 70, 80, por ahí, era muy complicado estar aquí en Talcahuano por las emisiones de ciertos olores y cosas que generaba la industria. Y que bueno, eso por fortuna se remedió a través de planes de acción de la municipalidad y también en conjunto con la Universidad de Concepción. Y hoy en día uno pasa por la bahía de Rocuán y por el sector de Rocuán y uno ve el ecosistema remediado, o sea, uno ve animales en el agua está clara, es cristalina. Hubo un tiempo que esas aguas eran rojas, turbias y malolientes por las industrias de la harina del pescado. Claro, así es. Sí. Hubo mucho tiempo que estaban ahí. Bueno, por otro lado, acá dentro del colegio, el tema que habíamos hablado delante sobre las acciones que se están ocupando acá en el colegio, o sea, cómo el colegio está aplicando todo este tema como de concientización. Claro, como eso, esa es la palabra. Bueno, el colegio y en realidad desde el punto de vista educacional tiene un compromiso, también un sello dentro como de nuestro proyecto educativo que se basa en el humanismo laico, ¿ya? Que también tiene un compromiso fundamental con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Que estos nacen a partir entonces de acuerdos que llegaron múltiples países por el mismo tema de la emergencia climática y de la emergencia planetaria que estábamos teniendo desde la época de la revolución industrial en adelante. Entonces, dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible, hay algunos que tienen que ver con la concientización de las comunidades y también el nexo que hay con el territorio respecto a prácticas que pueden mejorar entonces estas situaciones que amenazan a la tierra y a los ecosistemas y a la biodiversidad. Claro, ustedes como siempre creo que cuando van a terreno realizan muchas actividades. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, no sé si muchas actividades, pero estamos partiendo con actividades que tienen que ver con salidas a terreno y que los chiquillos, sobre todo de los planes diferenciados, tengan la posibilidad de vivenciar entonces estas situaciones como amenazantes o problemas que hay en el territorio respecto como a situaciones socioambientales, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado tuvimos la fortuna entonces de trabajar con los cuartos medios en ciencias de la salud y en biología celular y molecular
y se hizo un proyecto bien bonito donde los chiquillos, a partir de una visita que se hizo también a la bahía y a la parte de Rocuán, junto también con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Talcahuano. Entonces se gestionaron conversatorios, los chiquillos terminaron haciendo una exposición en el colegio donde entonces evidenciaban a la comunidad el problema de contaminación, que si bien hoy en día ya no es por el tema como industrial, porque eso ya está normado, sí hay contaminación en la zona de Rocuán, pero principalmente por plástico. Entonces los chiquillos hicieron una intervención donde ellos trataron de generar cosas artísticas. En ese sentido estuvimos trabajando en conjunto con la profesora Victoria Sepúlveda también, donde los chiquillos hicieron esculturas, hicieron microdocumentales, me recuerdo. para poder concientizar a la comunidad educativa. Entonces, ahí está, con pequeñas acciones que uno va realizando dentro de las asignaturas, entonces uno está trabajando este tema todo el tiempo. Recordar igual que la idea no es solamente mostrarles el problema a los chiquillos, o sea, también ellos tienen que trabajar en pensar soluciones, en ver cómo evidenciamos problemas, que tienen que también ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, esa actividad salió bastante bonita. Recuerdo también que algunos compañeros de los primeros medios en esa época igual hicieron una obra de títeres que ambientada entonces también en una problemática medioambiental y que ellos generaron. Entonces aquí hay hartas cosas que se pueden trabajar con los chiquillos y de situaciones como... Y con toda la libertad de expresarse ellos mismos, para poder ayudar. Sí, así que eso es bueno, ligarse al territorio, porque aquí tenemos una diversidad de cosas que nosotros podríamos observar en la bahía de Talcahuano. O sea, tenemos la bahía, tenemos ecosistemas que son... particulares de la zona. Tenemos una reserva que está en Tumbes, por ejemplo, y que alberga incluso la población de chungungos, creo que chungungos es la palabra, una población particular que solamente está en esa zona, ¿ya? Y el chungungo entonces como una nutria chilena, es una de las más chiquititas que existen y que está solamente en ese sitio. Sector. Sí, entonces hacer que los chiquillos conozcan estas cosas también nos ayuda a que ellos se sientan parte del territorio y se identifiquen con Talcahuano, con la región del Biobío y con las cosas que hay en el ambiente y también en las comunidades. Qué bueno. Bueno, agradecerte, Maca, por estar acá, por haber tenido la disposición de haber estado acá en esta cápsula educativa exclusiva del Día de la Tierra. Yo creo que más adelante igual vamos a hacer otras cápsulas con otros temas. Sí, podría ser. Podría ser, pero también van a haber otros departamentos también van a tener distintas y variadas cápsulas, así que esperamos que no se las pierdan y quedarnos hoy día principalmente con hacer esa pequeña acción de ayudar y aportar con ese granito para la contaminación, sobre todo, que es clave hoy en día. Bueno, todos, como dicen el dicho, todos colocáramos ese granito de ayuda, se puede lograr algo grande. Así que muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizaron por la 107.3, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas.